Para los que hayan entrado a este estudio, sepan que yo puse este título, si bien vamos a hablar de la abominación desoladora, quiero darles la bienvenida a los que están, porque yo he puesto este título para básicamente despistar. ¿Okay? Así les lo digo directamente a los que están en esta presentación. He puesto este título para despistar, ya que lo que vamos a ver hoy es algo que va a hacer temblar toda nuestro concepto escatológico que muchos han basado en Mateo 24. ¿Okay? Va a hacerlo tambalear de una forma impresionante, así que seguro voy a recibir muchos piedrazos por lo que vamos a presentar hoy. Así que he puesto simplemente un título que da, bueno, da la abominación desoladora, hay un soldado romano, entonces van a decir, bueno, va a hablar que Jerusalén fue destruida en el año 70 y puso en el estándar. Es yes. ¿Ok? Entonces muchos no van a entrar a ver, así que no voy a tener tanta crítica por lo que voy a presentar hoy. Pero los que están presentes, afirmen sus cinturones porque lo que viene ahora es el inicio de toda una deconstrucción profética y escatológica que nos han implantado desde ya bastantes años. ¿Ok? Así que vamos a estudiar hoy día Mateo 24 versus Daniel 9, la abominación desoladora. Pero el secreto está en que vamos a revisar específicamente Mateo 24. ¿Okay? La abominación desoladora es un despiste. Bien. Así que, primero quiero comentar para ustedes que durante muchos años se ha tenido un concepto de la segunda venida de Cristo, digámoslo así, bastante alarmista. Se han vendido libros y libros de contenido escatológico y profético de quién es la bestia, de quién es el actual anticristo, de quién es tal y cual persona que está, que son los dos testigos que han salido, y que Cristo viene en tal fecha, en tal fecha y en tal fecha, y que se ha dado desde muchos años una interpretación donde Cristo ya viene, donde ya se cumplió, aquí está el anticristo, donde aquí está la abominación desoladora, donde se ha reconstruido el santuario en Jerusalén. Bueno, con esta serie de temas que vamos a llevar, porque este es el primero de algunos, vamos a ver que toda esta corriente y por qué toda esta corriente de predicciones han fallado miserablemente una y otra vez. Para muchos de ustedes, un caso cercano será la gran decepción de 1844, donde se habló de que Cristo iba a venir a la tierra. Y más tarde, como no vino, se puso la idea de que había una puerta que se había cerrado para todos los que no habían creído en ese mensaje, y que ese mensaje en realidad se trataba de la purificación del santuario celestial. Entonces cerraron la puerta a todo el resto del mundo, cuando un puñado de personas allá en Estados Unidos habían predicado y creído este mensaje, y algunos que habían visitado allá. Pero el mundo en general ni se había enterado, y eran culpados y eran condenados como que se le había cerrado la puerta de la gracia. Entonces, uno tras otro, los movimientos han venido de una u otra fuente, de una u otra denominación, de que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Ponen fechas, ¿y qué es lo que pasa? Ok, es el inicio de entender por qué sucede esto. Mateo 25:15, Mateo 24:15, debe estar ahí equivocada la referencia, pero 24:15 dice, por tanto, cuando veáis la abominación que causa desolación, de que habló por medio del profeta Daniel, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. ¿Ok? O sea, Jesús mismo va a hablar en Mateo 24 va a dar la interpretación de la abominación desoladora. ¿Bien? Entonces, la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel es una profecía que Jesús toma y ahora está mezclando con una profecía que él está dando muy próxima. ¿Ok? Entonces, un asunto es que la abominación que causa desolación. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver lo que dice Daniel. ¿Ok? De lo que habló Jesús, habló de que Daniel habla de una abominación desoladora. No dijo el versículo, no dijo ni capítulo ni nada.
Jesús simplemente dijo que de la que habló el profeta Daniel. Entonces tenemos algunas ocurrencias de la abominación desoladora. Tenemos Daniel 9:27 que dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Ahora, atención, porque en este estudio vamos a ver que la palabra desolador hace referencia al pueblo que causa abominación, básicamente. La palabra es que el pueblo que causa desolación, o sea, se está refiriendo a que la ira, la destrucción está decretada sobre este pueblo que causa desolación. Una de las grandes confusiones que se ha generado es que se ha interpretado al que causa desolación, ¿okay? Aquí hay un asunto de hebreo, como el anticristo, qué sé yo, como Antíoco Epífanes, como el gobernante o el capitán de las tropas romanas, pero aquí vemos que el que está poniendo fin a la ofrenda y al sacrificio es el Mesías, a quien le quitan la vida. O sea, yo pregunto, ¿con quién se rasga el templo, el velo del templo? ¿Con quién cae todo ese sistema de sacrificios? Es con Jesús. Jesús es el que viene y acaba con esto. Para los judíos, esto es una abominación. Por ejemplo, cuando Pablo trae a un gentil al templo, ¿qué hacen los judíos? Se vuelven locos, dicen, no, no puede hacer eso. Y lo toman y lo apedrean, bien apedreado, lo golpean, lo sacan de allí medio muerto. ¿Por qué? Y lo denuncian al Sanedrín. Porque no puede llevar un gentil al templo. Para ellos eso es una abominación. Lo que hizo Jesús fue una abominación. Cuando predicaba a los apóstoles, los acusaban de que ellos hablaban contra este lugar santo. Ok, lo pongo de esta forma. Jesús crucificado es lo que lleva finalmente a Israel a ser desolado. Porque Jesús, al ser crucificado, y lo vamos a estudiar hoy, al ser crucificado, Israel está rechazando lo que concierne a su paz, como lo dice. Están rechazando al Hijo. Jesús les predica, si un romano, no dice un romano, pero eso es lo que hacían los romanos, si alguien te obliga a llevar una carga por 1 milla, ve con el 2. Pero ¿qué hacían los judíos? Se paraban frente al romano y lo desafiaban. Se rebelaban contra él. Si un soldado te abofetea una mejilla, ponle la otra para que calmes la ira. Pero ¿qué hacían ellos? Pues se levantaban en rebeliones, querían un caudillo como lo era Barrabás y querían atacar al imperio romano. Eso generó finalmente que rechazaran las instrucciones de Cristo, los consejos de su maestro, de su Mesías. ¿Qué causó? Que fueran destruidos. ¿Se entiende? O sea, Jesús les dice, ¿creen que los galileos que murieron por la torre de Siloé eran más pecadores que todos los de Galilea? No, os digo que si no os arrepentís o cambian de opinión, todos van a morir igualmente. Caen los muros de Jerusalén y mueren los judíos. Jesús les dice, ¿creen que estos que Pilato mezcló la sangre con sus sacrificios eran más pecadores que todos los de Jerusalén? Os digo, no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué pasó? Que en la destrucción de Jerusalén, los judíos que no cambiaron de opinión acerca del gobierno de Cristo, de su Mesías, pues fueron mezcladas su sangre con los sacrificios cuando murieron en el templo. ¿Okay? Daniel 11:31. De su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. ¿Okay? Ahí hay una predicción más específica a las tropas romanas. Daniel 12:11. Desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de desolación, habrá 1290 días. Ok, tenemos todo esto que dice Daniel sobre la abominación desoladora. Vamos a ver cómo lo expone Jesús. La pregunta es, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús
cuando habló en el Monte de los Olivos y dio su gran profecía, que la mayoría la estudia como Mateo 24. Entonces, salió del templo y se iba cuando se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les respondió, ¿ustedes ven todo esto? ¿No es así? De cierto os digo que no quedará aquí una piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿De qué está hablando? Del templo. ¿Okay? Marcos 13, que es donde se repite esta referencia. Marcos 13, del 1 al 2. Cuando salía del templo, uno de sus discípulos dijo, mira maestro, qué maravillosas piedras y qué maravillosos edificios. Y Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Las palabras de Cristo no solo hacían alusión al sistema estructural físico del templo, sino al sistema espiritual del templo. Todo ese sistema de sacrificios y de ofrendas no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada de un templo terrenal. Lucas 21, el otro relato, mientras algunos hablaban del templo, de cómo estaba adornado con piedras nobles y ofrendas, él dijo, en cuanto a estas cosas que veis, vendrán días en que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. El relato de Lucas. Muy bien. La pregunta es, ¿a qué se refería Jesús en Mateo 24? Le pregunto a ustedes. Al templo. Él está profetizando acerca del templo. ¿Ok? Ok. Ahora viene un estudio bíblico que se llama La fe de Jesús. Y ponen, ¿qué le preguntaron sus discípulos a Jesús? ¿Ok? En la lección de las señales de la venida de Cristo. Y dicen, ¿qué le preguntaron los discípulos a Jesús? Y te llevan a Mateo 24. ¿Y qué es lo que dice Mateo 24? Yo les pregunto lo mismo. ¿Qué le preguntan los discípulos a Jesús? Y Mateo 24:3 dice, estando él sentado en el monte de los olivos, después de los versículos que leímos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin de la era? Muy bien. Entonces, este estudio bíblico va y dice, ok, ¿se dan cuenta que los discípulos le están preguntando a Jesús qué señal habrá del fin del mundo? ¿Qué señales habrán cuando Él venga? ¿Por qué? Porque toman la palabra venida y utilizan el fin del siglo como si fuera el fin del mundo. La palabra es aionion, que es el fin de la era. Ya hemos visto que esto se refiere a la era judía, a la era de sacrificios, de templo. Muy bien. El caso es que fíjense la versión de Lucas y de Marcos. Y le preguntaron, maestro, ¿cuándo serán estas cosas, destrucción del templo, y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Okay. Marcos 13, del 3 al 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, ahora dicen, ¿quiénes exactamente le preguntaron? Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado. Atención, porque Juan escribe Apocalipsis. Y Pedro va a decir más tarde algo muy interesante sobre esto. Y son los que le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas estén para cumplirse? Entonces, los tres con el mismo relato. Algo interesante. Los tres reciben la misma respuesta de Jesús. El único que pareciera preguntar algo diferente es Mateo. Por eso es que en el estudio bíblico no te llevan a Lucas, no te llevan a Marcos, te llevan a Mateo, donde dice tu venida y el fin del siglo. ¿Qué diferencia hay entre Mateo con Lucas y Marcos? ¿Saben qué diferencia hay? Que Mateo está escribiendo a judíos. Y si Mateo está escribiendo a los hebreos, quiere decir que esta expresión debe ser una expresión hebrea, conocida por ellos. Porque Lucas recibe la misma respuesta de Jesús a esta pregunta que Marcos y que Mateo. Ahora, yo le hago otra pregunta. ¿En qué momento Mateo 24 pasa a ser de doble cumplimiento? Porque está hablando de la destrucción de Jerusalén. Está hablando de la destrucción de Jerusalén, ¿y en qué momento pasa a ser
la venida de Cristo? ¿En qué momento pasa a ser el futuro? Está diciendo que los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en la azotea no desciendan a tomar su capa. ¿Pero de qué está hablando? De la destrucción de Jerusalén. De Judea, ¿en qué momento de Mateo 24, dónde está el punto donde pasa de hablar de la destrucción de Jerusalén a un día futuro, a eventos del final del mundo? Bueno, vamos a estudiar lo que dice Mateo 24. La pregunta es, ¿Jesús habló en Mateo de una segunda venida? Mateo 24. Mateo 24, 34. Algunas pistas, ¿no? Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, de todo lo que habló en Mateo 24, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que ¿qué? Que todo esto suceda. ¿Todo qué? La venida de Cristo, como le enseñan, que el sol se oscurece, que la luna no da su resplandor, que las estrellas caen del cielo, que los entregan a tribulación. Todas esas cosas suceden, pero ¿cuándo? Antes de que todos los que están vivos en ese momento mueran. O sea, no pasará esta generación hasta que todo lo que se dice en Mateo 24 acontezca. Yo te pregunto, ¿cuándo vino Cristo? Debían estar vivos todos los que, por lo menos esa generación no debía pasar hasta que todas las cosas que habían dicho en Mateo 24 se cumplieran. Cielo y tierra pasarán y mis palabras no pasarán. O sea, Jesús ni siquiera dice, es probable que toda esta generación no pase. O lo dicen, Jesús está confirmando, de cierto os digo, que no hay forma de que mis palabras no se cumplan. Que de esta generación no pasa. Que todo lo que dije en Mateo 24, porque estoy leyendo Mateo 24, 34, todas estas cosas, ¿sabes? Que esta generación no pasa. Lucas 21 dice lo mismo, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Marcos, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y fíjense cómo lo dice Mateo 10, 23. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo que no terminaréis de recorrer la ciudad de Israel antes que venga ¿quién? ¿El Hijo del Hombre? Qué raro, ¿no? Qué extraño. No terminarán de recorrer la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Yo te puedo asegurar que terminaron de recorrer las ciudades de Israel hace ya por lo menos varios miles de años, o sea, por lo menos 2000 años. Un poco menos, pero ya hace siglos que terminaron de recorrer. ¿Y saben qué? No ha venido el Hijo del Hombre aparentemente. A menos que la expresión la venida del Hijo del Hombre sea una expresión hebrea o judía que menciona específicamente Mateo. Porque está hablándole a los judíos. Si no, ¿cómo conciliamos? Que todas estas cosas se deben cumplir. Todo lo mencionado en Mateo 24. Antes que acabe esa generación. Y que no terminarán de recorrer la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿No será que nos hemos perdido de algo y hemos basado toda nuestra teología en una impresión que nos dio a nosotros al leer el versículo? Vendré. Fíjense, hay expresiones en Apocalipsis, por ejemplo, que parecen ser de juicio, ¿ok? Dice, por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Okay? Vendré a ti. Es una venida de él. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete ya las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. ¿Ok? Hay como una expresión simbólica, profética, un lenguaje apocalíptico de Cristo viniendo. Sucede así también en el hebreo. Fíjense que para los apóstoles, por eso preguntan eso, no era extraño que se mencionara la venida de Cristo en las nubes,
la venida del Mesías o de Dios en las nubes, como un evento de juicio. Isaías 19:1. He aquí el Señor cabalga sobre una nube veloz y viene a Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán ante su presencia, y el corazón de los egipcios se derretirán dentro de ellos. Ok, yo quiero que ustedes se pongan en el lugar de la época de Isaías. Supongamos que estamos estudiando la Biblia en la época de Isaías, no tenemos Nuevo Testamento, y ustedes estamos estudiando esta profecía, ¿ok? Entonces, donde aquí es donde salen la teología que ha basado mucho en alarmismo escatológico, y salen a decir que el Señor vendrá un día y vendrá a Egipto y todos temblarán, todos tendrán miedo porque verán al Señor que viene cabalgando en una nube y viene a Egipto específicamente, y el corazón de los egipcios se derretirá dentro de ellos. O sea, básicamente los va a quemar con fuego. Temblarán ante su presencia. O sea, tú estás leyendo este versículo y lo lees así, tal cual, y dice, ok, te toman literal, viene a Egipto. Pero cuando sucedió esta profecía, no vieron ninguna nube veloz, no vino el Señor cabalgando así contra Egipto. Pasaron eventos en Egipto, fue un juicio tal vez sobre Egipto, pero no fue literalmente que el Señor vino a Egipto. ¿Se entiende? Es un lenguaje, y lo llaman un hebraísmo hiperbólico. ¿Okay? Es un hipérbole de exageración, por decirlo así, acerca del juicio que viene sobre una ciudad. Fíjense, Salmo 104:3, Dios hace de las nubes su carroza y cabalga sobre las alas del viento. Él hace a sus vientos sus mensajeros y llamas de fuego a sus ministros. He aquí, Dios sube como nubes, sus carros como torbellinos, sus caballos son más veloces que las águilas. Ay de nosotros porque estamos arruinados. Está hablando de, por ejemplo, cuando Babilonia sitió Jerusalén. ¿Y qué dicen? Que es el Señor que sube en nubes, con carros, con torbellinos, con caballos veloces como águilas. Está usando un lenguaje poético básicamente para describir una situación de juicio. Salmos 18:10, cabalgó sobre un querubín y voló, y raudó y voló sobre las alas del viento. Este es un salmo mesiánico y se refiere a la cruz. Yo les pregunto, ¿dónde ven que literalmente el Señor apareció cabalgando sobre un ángel? No, ¿verdad? Es un lenguaje poético para mostrar una realidad espiritual, una realidad más profunda. Jesús le dijo, tú lo has dicho, además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto le dijo a los fariseos. ¿Desde cuándo lo verían? Desde ahora. O sea, desde ahora en adelante llegaría el momento cuando ven a Jesús en tiempo presente viniendo en las nubes del cielo. ¿De qué le está hablando? Le está hablando de lo que va a pasar en un breve periodo de tiempo más. La expresión viniendo en las nubes del cielo hace eco con todo el lenguaje del Antiguo Testamento acerca de el Señor viniendo en juicio en nubes, ¿okay? Literalmente. No se puede tomar como algo literal, sino algo poético. El caso es que también se anunció anticristos, ¿no? Esto vamos a hablar en el siguiente tema, ya se les dije, el hermano Mario es el anticristo, este es el siguiente tema. Yo soy el Mesías, ¿ok? Yo soy el Mesías. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Pero no está hablando del show que salen a hacer muchos de los que salen y se tatúan un 666 y la gente le cree y lo sigue. De esos que han salido así, hoy sale en la televisión y se proclaman el anticristo. No, no tiene nada que ver. Lo que venían diciendo era, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Ok,
Mateo habla a los judíos, vuelvo y repito, Mateo habla a los judíos, la palabra Cristo es Mesías. ¿Qué está diciendo? Muchos se levantarán diciendo, yo soy el Mesías que esperan, yo soy el que los va a liberar de los romanos. Eso es lo que esperaban. Por eso engañaban a muchos, fíjense. El pueblo judío en ese momento estaba desesperado por encontrar un Mesías. Cualquier Mesías que estuviera dispuesto a liderarlos en una rebelión armada contra los romanos y restablecer el trono de David sobre Jerusalén y toda Palestina. Después del 70, no hubo tantos Mesías levantándose para liderar rebeliones judías. ¿Por qué? Porque el fin de la era ya había ocurrido. Nota, el sitio de Masada fue la última rebelión de judía en el año 73 después de Cristo, pero fracasó terriblemente. O sea, después del año 70, ya no hay más rebeliones judías, ya no hay más personas levantándose diciendo, yo soy el Mesías. ¿Por qué? Porque no hay a quien engañar y liderar contra los romanos, porque ya están acabados. Entonces, justo antes del año 70, un sinnúmero de Mesías, Cristos, para nuestro lenguaje, se levantaron diciendo, venzamos a los romanos. ¿Y qué causaron? Que los romanos prestaran más atención a los judíos y más quisieran, si tuvieran intenciones de destruir. ¿Se entiende? ¿Cómo va prediciendo Jesús? ¿Cómo va teniendo sentido si lo vemos desde la perspectiva de los discípulos, que eran judíos? Guerras y rumores de guerra. Todos los que habían vivido bajo el dominio romano disfrutaban lo que se conocía como la Pax Romana. Okay. ¿Saben que hoy en día esto no tiene sentido? Hoy, desde la Primera Guerra Mundial en adelante, no tiene sentido que las guerras y rumores de guerra sea una señal del fin. Porque hay guerras por todas partes desde hace mucho tiempo. ¿Por qué era extraño que hubieran guerras y rumores de guerra cuando Jesús lo predijo? Porque Roma había conquistado casi todo el mundo. ¿No? Y si Roma había conquistado todo el mundo y todos estaban sometidos bajo el Imperio Romano, ¿qué guerra iba a haber? Por eso es una señal distinguible que Jesús diga que habrían guerras y rumores de guerra. ¿Por qué vinieron las guerras? Es decir, Roma había impuesto la paz a filo de espada y conquistado todos sus mayores enemigos, de modo que ya no había casi ninguna amenaza de guerra ni rumores de guerra cuando Jesús dijo esto. Sin embargo, poco después hubo varias guerras y conflictos que llevaron a la destrucción del templo en el año 70. ¿Saben quiénes causaban estas guerras? Los judíos. Los que estaban causando problemas a Roma eran los judíos. Los que estaban rompiendo la paz y seguridad de Roma, ¿se entiende? Paz y seguridad, la Pax Romana, eran los judíos. ¿Ok? Entonces, de pronto, por ejemplo, el historiador romano Tácito registra un número cada vez mayor de insurrecciones y batallas que estallaron en todo el Imperio Romano, hasta la muerte de Nerón en el año 68 después de Cristo, y Josefo, un historiador judío que registró la historia romana durante la época de Cristo, luego también informa que hubo tantas guerras y disturbios civiles que condujeron a los eventos del 70 que no se molestó en registrarlos todos, imagínense. O sea, el mismo Josefo, tan detallado en sus escritos, un historiador judío, no se molestó en describir toda la cantidad de guerras que hubieron y problemas entre Roma y los judíos. Porque todo eso llevó, todas esas insurrecciones llevaron a la destrucción de Jerusalén en el 70. ¿Okay? Por eso, guerras y rumores de guerra. Hambres y terremotos. Hubo muchos terremotos y un brote de hambruna. Por ejemplo, el libro de Hechos hace referencia a un terremoto que ocurrió poco después de la ascensión de Cristo. Ver Hechos 16:26. E históricamente sabemos que antes del año 70 hubo terremotos en Creta, Esmirna, Mileto, Quíos, Samos, la Odisea, Hierápolis, Colosas, Campania, Roma y Judea. También encontramos hambrunas registradas en Hechos 11:28. Y atención, porque cuando Pablo hablaba de vivimos peligro, espada, desnudez, hambre, él está hablando ¿a quiénes? Romanos. A los romanos. ¿Por qué? Porque había un contexto que es que el imperio
estaba pasando por ciertos lugares hambrunas. Estaban pasando guerras. Por eso él decía que tenemos que pasar por situaciones de espada, de peligro, pero no temamos. Le hablaba a quienes, a los hermanos en Roma. ¿Sí? ¿Va entrando el contexto? ¿Va calzando la historia? Exactamente, como lo predijo Jesús. Historiadores contemporáneos como Suetonio, Tácito y Josefo registran hambrunas que culminaron, fíjense en qué año. Qué curioso, ¿no? ¿Cuándo culminaron las hambrunas? El año 70. Luna en sangre, sol y estrellas oscurecidas. Uno dice, pero Bastián, no literalmente se oscureció el sol y la luna y las estrellas. Y yo te pregunto, ¿Jesús estaba hablando literalmente? ¿No es acaso una profecía que Jesús está dando? En Mateo 24 lo menciona como un lenguaje a los judíos del cual ellos estaban familiarizados. Ok, profecía contra Babilonia. Porque las estrellas del cielo y sus constelaciones no darán su resplandor. El sol se oscurecerá en su salida y la luna no hará resplandecer su resplandor. Y castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré cesar la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los terribles. ¿Les suena? Esta es una profecía contra ¿quién? Contra Babilonia. Un juicio contra Babilonia, la luna, la estrella del cielo caen, ¿y sucedió literalmente? No. ¿Qué es? Una forma de describir lo que será una situación catastrófica para Babilonia. Una profecía contra Egipto. Cuando te saque a Faraón, cubriré los cielos, oscureceré de sus estrellas, cubriré el sol con una nube, y la luna no dará su luz. Todas las luces brillantes del cielo se oscurecerán sobre ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice el Señor Dios. Ezequiel 30, 18, 32 y del 7 al 8. Una profecía contra Egipto. ¿Se oscurecieron literalmente las constelaciones, las estrellas, la luna? No, es una forma de describir un juicio contra Egipto. Una profecía contra Siria. En aquel día declara el Señor, haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra a plena luz del día. Pero su contexto histórico, Amós 8:9, ¿qué es? Una profecía contra Siria. Cuando esto se cumplió, no se oscureció el sol literalmente, sino es una forma, nuevo, un hipérbole hebrea de decir que la situación se verá a color de hormiga, digamos, ¿no? Que la situación se verá mala para Siria, que sentirán como que el sol se pone al mediodía cuando suceda eso. Una profecía contra Edom. Oíd pueblo, oiga la tierra, todo el ejército del cielo se disolverá, los cielos se enrollarán como un rollo, como un pergamino, porque mi espada será bañada en el cielo, y he aquí que descenderé sobre Edom y sobre el pueblo, descenderá sobre Edom y sobre el pueblo de mi maldición a juicio, porque es el día de la venganza del Señor, Isaías 34, del 1 al 8. Profecía contra Edom. ¿Se enrolló literalmente como un pergamino al cielo? No, no sucede así. Cuando esto se cumple literalmente en Judá, en Egipto, en Babilonia, en Asiria, no sucede literalmente. Es una forma de decir que para ellos el panorama se verá así. ¿Okay? Una profecía contra Judá. Borraré todo sobre la faz de la tierra dice el Señor. Los impíos solo tendrán montones de escombros cuando extirpa al hombre de la faz de la tierra. Sofonías 1:2. Una forma de expresar que no de que todos morirán en el mundo en la profecía contra Judá, sino que sentirán que toda la tierra está quedando desolada. Puros escombros por todas partes. Eso es lo que causa una guerra, lo que causa un sitio. No que sea Dios que va literalmente, sino que es una forma de mencionar que tendrán problemas, que viene una destrucción para ellos, que serán llevados cautivos, etcétera, etcétera. En una profecía contra Judá, la tierra temblará delante de ellos, los cielos se estremecerán, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas se apartarán de su resplandor, porque grande es el día del Señor, muy terrible. ¿Y quién puede soportarlo? Joel 2:4 al 11. Ok, Joel 2 menciona el día del Señor. Las estrellas se oscurecerán. ¿Literalmente pasó así? El día del Señor. Fíjense quién más menciona el día del Señor.
el mismo Pedro que le preguntó sobre las señales de lo que él acaba de decir. Hechos 2 del 14 al 20. Pero Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como suponéis, sino que siendo la hora tercera del día. Esto es lo que ha dicho el profeta Joel. Acontecerá que en los postreros días, ¿qué días? Esos días, el Pentecostés, los apóstoles, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos, sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y profetizarán. Ok, no en el futuro, no ahora, como vemos, sino que Pedro está citándolo para ese momento. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y espantoso. Yo pregunto, ¿por qué Pedro continúa con el versículo? O sea, si lo que estaban viviendo era el Pentecostés, el Espíritu se derramó, ¿verdad? Eso, ok, se cumplió, ese de Joel se cumplió. Pero ¿por qué Pedro sigue con el versículo a los de Jerusalén? ¿Por qué les dice que ahora viene el día del Señor? ¿Por qué le dice que eso es una señal de que ahora viene el día del Señor? Y que se convierte el sol en tinieblas, la luna en sangre. ¿En qué época? Cuando Pedro está predicando. Él sigue con el versículo porque lo que resta ahora es que son las señales. La luna es la forma de decir que ahora viene el día del Señor. ¿Y qué es el día del Señor? ¿La segunda venida? Veamos en el Antiguo Testamento qué es el día del Señor. Mateo 11:14. Si queréis recibirlo, él, Juan el Bautista, es el día que había de venir. Jesús también le dice, pero yo les digo, Elías ya vino, okay, no vendrá, por si alguien tiene complicaciones con un tercer Elías, sino que ya vino, y ellos no lo conocieron, hicieron con él todo lo que quisieron, asimismo el Hijo del Hombre también está a punto de sufrir en manos de ellos. Mateo 17:2. El caso es que, ¿por qué se habla de un tercer Elías? Por Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Pero Pedro, ¿a qué día se estaba refiriendo? Pedro se refería a lo que estaba a punto de suceder. El día del Señor era el juicio, la profecía contra Judá, donde se sitiaría Jerusalén por los ejércitos romanos. Por eso la profecía de Elías se cumplió con Juan el Bautista, porque estaba próximo a suceder el día del Señor. ¿Por qué nos confundimos con un tercer Elías? Porque decimos, no puede ser, ahora si venía justo antes del día del Señor, tiene que haber un tercer Elías para que el día del Señor sea la segunda venida. El caso es que el día del Señor no es la segunda venida. Es lo que sucede con Jerusalén. Y nos hemos confundido por el término. Amós 5:18. Hay de los que anhelan el día del Señor, porque ¿de qué os sirve el día del Señor? Será oscuridad y no luz. ¿Para quién le habla? A todos esos que pretendían con sus sacrificios y sus ritualidades estar sirviendo a Dios. Y decir que los pecadores sufran en el día del Señor. Los que iban a sufrir eran ellos. Que su sangre se iba a mezclar con sus sacrificios. Para ellos iba a ser un día de oscuridad. Ezequiel 33, porque cercano está cercano el día del Señor. Será un día de nubes y el tiempo de los gentiles. Qué interesante. Los romanos, el tiempo de los gentiles. Lucas 21, 23, 24 nos aclara esto. Hay de los que estén encinta, de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra. E ira para este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Está claro? Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí está, Ezequiel 30. Día del Señor, el tiempo de los gentiles, Jerusalén lo clarifica. En el texto espejo de Mateo 24, Lucas 21, dice que esto es el tiempo de los gentiles, que Jerusalén es hollada. Ese es el día del Señor. Ese es el día que se oscurece la luna, se convierte en sangre.
Todo eso ocurre en el año 70. Daniel 9, 26 al 27, después de los 72 semanas, el Mesías será muerto, no tendrá nada, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero en la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio, a la ofrenda de cereal, y sobre el ala, bueno, la palabra ala no está en el original, de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador o el pueblo abominado. ¿Por qué? Porque los sacrificios eran abominación para Dios. Lo que él iba a acabar eran con los sacrificios. ¿Se entiende? Va tomando sentido, Daniel. Va tomando sentido Mateo 24. Y no violentamos la escritura cuando dice, por ejemplo, que es necesario que todo esto se cumpla en esta generación. No tenemos que darle malabares y vueltas. Es simple. Está hablando a los judíos y está hablando de ese tiempo. No tenemos que andar forzando el doble cumplimiento de Mateo 24, porque se cumple todo en el año 70. No tenemos que andar espantando y asustando a la gente, diciéndole, fíjese ahora tantas guerras que hay, fíjense que hay peste, hambre, y buscamos en las noticias, a ver dónde puede haber peste, hambre, para decirle aquí, acá, acá. Fíjese el terremoto aquí en Chile, todo eso. No tenemos que andar buscando la historia, el terremoto de Lisboa, allá por allá en el otro año se oscureció el sol, y en el otro año de por allá cayeron estrellas. No. Tal vez la explicación era más simple y había que leer la Biblia un poco más. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Interesante, ¿no? ¿Han oído esto? Prepárate porque Cristo viene como un ladrón en la noche. O sea, te va a pillar de sorpresa la venida de Cristo. Muy bien. ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto? Segunda de Pedro 3, Mateo 24 también lo menciona. Por eso es que queremos ver esto, del Señor como el día del Señor como ladrón en la noche. Ya vemos que el día del Señor es la destrucción de Jerusalén. ¿Qué significa que el Señor viene, o el día del Señor viene como ladrón en la noche? Segunda de Pedro 3 del 10 y del 2 al 3. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. O sea, ¿ven? Eso está describiendo el infierno, está describiendo el Señor cuando viene con fuego y quema a los impíos. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, los cuales mora la justicia. Ok, vamos a ver un poquito este versículo. En primer lugar, cuando habla de que las obras serán quemadas, por ejemplo, la palabra es G2041 y siempre se refiere a obras como de justicia, obras de caridad, obras de salvación, o buenas obras o malas obras, obras que glorifiquen a Dios, siempre en ese sentido. No en obras como edificios, ni en obras como monumentos, no. Habla de las obras de una conducta externa, recta o malvada. Eso es todo. O sea, que lo que se queman son las obras de las personas. Yo fui bueno, hice todas estas obras, hice milagros, todo esto, y ahora se quema. ¿En qué sentido se quema? Fíjense. Los elementos ardiendo serán deshechos. ¿A qué se refiere con elementos? Quiero mencionarles que todo esto se trata de un sentido más espiritual. Por ejemplo, en los cielos nuevos y tierra nueva no mora el oro, no moran, digamos, los justos, las personas, no moran esas cosas, dice mora la justicia. ¿Por qué? Porque aquí, en esta situación, ¿qué moraba? Las obras humanas de justicia propia, la iniquidad. Pero en los cielos nuevos y tierra nueva, en la nueva era, por decirlo así, en el siglo venidero, donde ya se había caído todo ese sistema judío, mora la justicia.
Si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Cristo mora en ellos, las obras de Cristo, etc. O sea, habla de conductas que es cambiado por un sistema de obras de justicia. Los elementos, la palabra es estoicheion. Hay 7 ocurrencias en la Biblia y se trata de tradiciones, rudimentos, elementos de conocimiento. Ok, vamos a los ejemplos que hay, para ver si lo que se quema es un elemento físico o qué es lo que se quema. Gálatas 4:3 y del 9 al 10 dice, así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Noten a qué le llama el mundo. Pero ahora que conocéis, o más bien, que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a los débiles, inútiles y elementales, la misma palabra, a los cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Noten cuáles son los elementos del mundo que le llama Pablo. No son las fiestas, no es la droga, no es nada de eso. Los elementos del mundo, las cosas elementales, los rudimentos del mundo son observar los días, observar los meses, las estaciones, los años, guardar el Shabbat, guardar el Shavuot, guardar el Pentecostés, guardar la fiesta de los panes sin levadura, guardar esta estación, guardar el año del jubileo, guardar todas esas cosas que eran elementos externos que te esclavizan, que tu salvación viene a depender de lo que tú hagas externamente, de tu ritualidad, de tus ceremonias. A eso Pablo le llama estar esclavo bajo los rudimentos del mundo. Le habla a los Gálatas, quienes habían tenido la visita de los judaizantes. El contexto, nuevamente. Nadie me puede decir que saco de contexto esto porque es a los Gálatas, literalmente, y todos sabemos lo que dice Pablo a los Gálatas. Colosenses 2:8, mirad que nadie se haga cautivo por medio de su filosofía y vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. O sea, que debes lavarte las manos, que debes guardar este día, que debes guardar este otro día, que no basta con creer en Cristo, sino que debes guardar esto, ir a la iglesia tal día, ir a la sinagoga, ir. Tradiciones de los hombres son los principios elementales del mundo, no según Cristo. Su filosofía vana de que la Torá, de que la instrucción del Señor, entonces todo eso los confundían a los Gálatas, a los Colosenses, y Pablo dice, no los engañen. Cristo es lo elemental, Cristo es lo auténtico, lo que vale. Colosenses 2:20-21. Si habéis muerto en Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué vivís todavía como si vivierais en el mundo? O sea, ¿qué va a decir ahora? ¿Por qué todavía van a fiestas? ¿Por qué todavía beben alcohol? ¿Por qué todavía? ¿Eso dice? No. Os sometéis a los preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques. ¿Qué son los principios elementales entonces? Las tradiciones judías. ¿Qué es lo que se quemó en el año 70? Los años, los meses, las ritualidades del santuario, la ofrenda de la gavilla, del cereal, del grano, del trigo, los sacrificios, todas esas ceremonias, ¿qué pasó? Ardiendo fueron deshechas. La palabra deshechas, o serán, claro, deshechas, fundidas, fueron desbaratadas, fueron liberados de eso. El día del Señor, la venida del día del Señor, es eso. Viene como ladrón en la noche y acaba con la destrucción de Jerusalén, acabó todo ese sistema de templo, todo ese sistema de sacrificio, de ritualidades. ¿Se entiende? La palabra que utiliza aquí Pedro es esa. Hebreos 5:12. Pues aunque ya deberíais ser maestro, otra vez tiene necesidad de que alguien nos enseñe de los principios elementales de los oráculos de Dios. Todavía necesitan leche, ¿no? O sea, ¿de qué habla Pablo en Hebreos? Habla básicamente de cómo todo lo que era leyes, santuario,
diezmo, profecía, Moisés, todos esos sistemas elementales, principios de los oráculos de la Torá y todo eso, se cumplen en Cristo. O sea, Pablo tiene que volverles a enseñar todo eso para poder llevarles a Cristo. O sea, por eso en Hebreos 5 les habla de eso. ¿Sí? Esos son los principios elementales. Todo lo que extraían del Antiguo Testamento como ritualidades y servicios vacíos. Abominación que se le llamaba. ¿Ok? Bien, el día del Señor vendrá como ladrón. ¿Y qué es lo que quema? Todo esto. ¿Sí? Esas son las palabras que utiliza Pedro. Bien. Lucas 21:11. Habrá grandes terremotos, plagas y hombres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Ok. Con esta sección vamos a terminar. Grandes señales en el cielo. ¿Por qué? Porque esto tiene segunda parte con otro título. El hermano Mario es el anticristo, recuerda. Tiene segunda parte, ¿sí? Pero aquí vamos a dar el paso para la segunda parte, ¿ok? Habrá grandes terrores, grandes señales en los cielos. Yo quiero mostrarles algo que no tiene por qué ser la regla, no tiene por qué ser el cumplimiento de estas palabras, pero quiero mostrarles una opción de lo que puede ser, digamos, un último llanto de Cristo por Jerusalén. Yo no creo que estos terrores vinieran directamente de Dios todos, estas señales. Pero sí creo que Jerusalén estaba tan endurecido que el Señor de alguna forma quería que se dieran cuenta. Jesús lloró sobre Jerusalén. Si conociera lo que compete a tu paz. ¿Se dan cuenta? Jesús trajo la enseñanza de la mansedumbre, del amor a los enemigos, de dar la capa, si alguien te pide, dale. O sea, todo eso traía para Jerusalén, ¿qué? Paz. Su Mesías les traía paz. Hagan la paz con sus enemigos los romanos y no sufrirán la destrucción. Rechazaron a Jesús. Jesús tuvo que llorar sobre Jerusalén porque sabía lo que venía. Vuestra casa será dejada desierta. Esa era la abominación desoladora. Para ellos, abominación. Cristo se apartaba porque ellos le habían apartado. Ok, como la gallina los cuidaba, pero el pollito se apartó. No quiere decir que finalmente se perderá ni nada, pero estamos contando cómo fue la historia. ¿De qué van estas profecías de Mateo 24? 7 señales de Josefo. Aquí están las 7 señales que Josefo registra que sucedieron en Jerusalén en los años y meses previos al día en que el templo fue destruido. Son asombrosas y desconcertantes, pero muchas de ellas parecen superponerse con cosas que Jesús dijo que sucederían. Pero hay algunos otros detalles específicos que mencionados por Josefo acerca de la destrucción del templo. Creo que encontrarás igualmente asombrosas. Vamos a ver, ¿les parece? Ahí está la referencia. Josefo, Guerra de los Judíos, página 581 a la 583. ¿Quieren ver? Vamos a ver 7 señales que sucedieron en aquel año, ¿ok? Dentro del periodo de Jerusalén. Una espada en el cielo, ¿ok? Con forma básicamente de cruz, pero de mi perspectiva representa que venía la espada de los romanos. Así sucedió cuando una estrella semejante a una espada se detuvo sobre la ciudad de Jerusalén y un cometa que continuó durante un año. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden no creerlo? Es la señal que relata Josefo en el año 66 después de Cristo. Segunda señal, una luz brillante. Así también cuando antes de la revuelta y la conmoción que condujo a la guerra, es decir, antes de la guerra, en el tiempo en que el pueblo se reunía para la fiesta de los panes sin levadura, el 8 del mes de Nisan, en la hora novena a la noche, a las 3 a.m., una luz tan brillante que se mostraba alrededor del altar santo, el santuario del templo, parecía ser a plena luz del día. Esto continuó durante media hora. Los inexpertos lo consideraban un buen augurio, pero por los escribas sagrados fue interpretado como de inmediato de acuerdo con eventos posteriores. ¿Sí? O sea que los inexpertos dijeron, ah, qué lindo, el Señor está visitando el santuario, estamos bendecidos. Pero los escribas más antiguos se dieron cuenta de que esto era básicamente una señal no muy buena. Una vaca da a luz un cordero. Mamma mía, cuando yo vi esto,
Bueno, usted puede creerlo o no, ¿ok? Es lo que relata José. Jesús dijo que habrían señales terribles en el cielo, en la tierra. He aquí, en esa misma fiesta, justo después de la segunda señal, ¿ok? Justo después de la segunda señal, la que vimos, la de la luz, la gran luz sobre el altar, una vaca que había sido traída por alguien para sacrificar, para el sacrificio, dio a luz justo antes de ser sacrificada un cordero en medio de la corte del templo. Siguiente. La puerta oriental se abre sola. La puerta oriental del patio interior era de bronce y muy maciza, y cuando se cerró al anochecer apenas podía ser movida por 20 hombres, asegurada con barras de hierro a cada lado. Tenían cerrojos que estaban hundidos a gran profundidad en un umbral, que consistía en un sólido bloque de piedra. Se observó que esta puerta se había abierto a la 6ª hora de la noche, medianoche, por su propia voluntad. Los centinelas del templo corrieron e informaron el asunto al capitán, y él subió y con dificultad logró cerrar. Esto nuevamente a los no iniciados les pareció el mejor de los augurios, ya que supusieron que Dios les había abierto las puertas de la bendición. Pero los sabios entendieron que la seguridad del templo se disolvía por sí sola, y que la apertura de la puerta significaba un regalo para el enemigo, interpretando el presagio o la señal, la misma palabra que en el Evangelio, en sus propias mentes, como indicativo de la desolación venidera. ¿Okay? Quinta señal, ejército en el cielo. Este es un poco más escalofriante, ¿no? Nuevamente, no muchos días después de este festival, en el 21 de Artemisum, el mes judío de Iyar, que es a finales de la primavera, apareció un fenómeno milagroso. Creencia pasajera. De hecho, lo que estoy a punto de relatar, si Josefo me imagino, habría sido considerado una fábula, si no fuera por las narraciones de los testigos presenciales y por las calamidades posteriores que merecieron ser señaladas así. Porque antes de la puesta del sol, en todas partes del país de Judea, se vieron carros en el aire y batallones armados que se precipitaban a través de las nubes y rodeaban las ciudades. Interesante, testigos oculares presenciaron esto al atardecer. ¿Por qué dice Josefo que lo relata igual? Porque lo merece, porque más tarde sí venía una catástrofe de esta índole. Voces en el cielo. Además, en la fiesta que se llama Pentecostés, los sacerdotes, los 24, al entrar de noche en el atrio interior del templo, como era su costumbre en el desempeño de sus ministerios, informaron que estaban conscientes, primero, de una conmoción y un estruendo, un gran ruido, y después de una voz como de un ejército, que decía, nos vamos de aquí, nos vamos de aquí. Bastante escalofriante, pero ¿saben el peor de todos? Es el último. El más inquietante de todos es la 7ª señal de José. La 7ª señal de Josefo parece ser la segunda venida, de una forma irónica, ¿no? El último profeta, Jesús, Josué. Pero el último presagio fue el más alarmante. 4 años antes de la guerra, en la época de los tabernáculos, en el 62 después de Cristo, cuando la ciudad disfrutaba de una profunda paz y prosperidad. ¿Ok? El asunto de paz y seguridad. Llegó a la fiesta en la que era costumbre que todos los judíos erigir tabernáculos a Dios. Un tal Josué. Otra forma de Jesús o Yeshua. ¿Quieren saber qué pasó con este tal Josué? ¿Quieren saber cómo termina todo? Pues los espero en el siguiente estudio de El hermano Mario es el anticristo. Quedan todos invitados, por supuesto. Serán muy bien recibidos en el Zoom, podrán hacer sus preguntas. Así que el próximo viernes, a la misma hora, presentaremos el siguiente tema de profecía. Iremos entendiendo un poquito más acerca del Apocalipsis.
Y claro, vamos a estudiar acerca del hermano Mario, por supuesto, y otras cositas más. Por ejemplo, el cordero de Apocalipsis. ¿Por qué se presenta a Jesús como un cordero? La bestia 616. Dirás, ¿cómo? ¿No es el número de la bestia el 666? Te espero en el siguiente tema para que averigües por qué 616. ¿Y quién es el anticristo? ¿Les parece la temática? Bueno, si les gusta, si les interesa la idea, pues nos vemos en el próximo estudio. Recuerda que ya está disponible nuestro libro en Amazon, Dios perdonó al mundo, y te dejamos el link en la descripción de este video. También si quieres ver el tema que presentamos y del que hablamos al final de este estudio, te invito a suscribirte al canal Bastián Ángel 2.0. Allí estaremos subiendo todos los temas sobre profecía y otras temáticas de reflexión. Así que suscríbete a ese canal, dale a la campanita para que pueda llegarte la notificación cuando subamos ese estudio.